Empieza la adoración para el pueblo y empiezan a tomar una vida un poquito más dedicada al Señor en ese tiempo del retorno del pueblo judío. Sin embargo, más adelante, ya no en el periodo de Ciro el persa, sino que en el periodo de Darío va a venir Nehemías posteriormente, pero ya no con la tarea de reconstruir el templo, sino con la tarea de levantar los muros en Jerusalén. Todo este ambiente pudiésemos nosotros pensar que es un ambiente propicio para una adoración, para un intento de recobrar todo lo perdido, la gente volcada, el templo destruido con el gran deseo de edificar otra vez el templo. En la época de estos personajes, de Esdras, que fue escriba y sacerdote, y en la época de Nehemías, ¿no?, que pasó de ser copero del rey a gobernador de Judá, ¿verdad? Este cambio tan radical. En ese tiempo van a predicar dos profetas que son bastante importantes en esta historia posexílica. Y estos profetas son justamente Ageo y Zacarías. Teniendo esto en mente, este contexto en la mente, quisiera que escucharan la lectura del profeta Ageo. Así que teniendo esto en mente, voy a leer el libro de Ageo. Así que vamos a leer otro libro completo. En esta ocasión leeré la profecía de Ageo. Así que con toda la atención, escuchen, y teniendo esto contexto que muy corto que he hablado, escuchen esta profecía. Ageo, entonces, todos los 2 capítulos. Dice así: En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: Es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: Meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo los disiparé en un soplo. ¿Por qué?, dice Jehová de los ejércitos: Por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: Yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: Habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera, y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad,
porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. A los 24 días del 9º mes, en el 2º año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley diciendo, si alguno llevare carne santificada a la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan, o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, no. Y dijo Ageo, si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, inmunda será. Y respondió Ageo y dijo, así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová. Y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Ahora pues, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedras sobre piedra en el templo de Jehová. Antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 efas, y había 10. Venían al lagar para sacar 50 cántaros, y había 20. Os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos, mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. Meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del 9º mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová, meditad pues en vuestro corazón. ¿No está aún la simiente en el granero? Ni la vid, ni la higuera, ni el ganado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía, mas desde este día os bendeciré. Vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo a los 24 días del mismo mes diciendo, habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo, yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Pues gracias a Dios que en este tiempo hemos leído varios libros completos, así que esto es algo bastante bueno. Esta profecía es por demás interesante y habría que dedicarle como demasiado tiempo para estudiar los detalles que están justamente en la profecía de Ageo, muchos detalles. Sin duda alguna, habría que meditar sobre el anuncio que hay acerca de Cristo titulado El deseado de todas las gentes o el deseado de todas las naciones. Es importante, digamos, esto que es o establece a esta lectura también, como todas las demás lecturas, con un énfasis bastante cristocéntrico, sin duda alguna. También, ¿verdad?, tenemos que notar en esta misma profecía que se habla acerca del pacto, pero no solamente en términos generales, sino que se habla del pacto a partir de lo que el Señor pactó con el pueblo desde que salió del pueblo de Egipto. Eso está establecido en la profecía, así que entonces hace un recordatorio del pacto. Y como todos nosotros recordamos y sabemos, el pacto de Dios, que es un pacto eterno, este es un pacto que ha hecho con su pueblo, es un pacto vigente en donde el Señor se ha establecido como Dios del pueblo y ha determinado que el pueblo sea su pueblo. Así que Él dice, yo soy su Dios, ustedes son mi pueblo, su pequeña manada, la niña de sus ojos. Así que la trata con amor, con este amor eterno, con amor eterno te he amado, este amor profundo que no significa necesariamente que va a pasar por alto su pecado, por alto las faltas, pero que sin duda la fidelidad de este Dios de pacto se va a mantener inamovible, esta fidelidad preciosa, esta fidelidad de la que hemos estado hablando de otros profetas, en donde aun y cuando el pueblo es infiel,
¿verdad? Nosotros hemos notado que el Señor sigue siendo fiel. Y no es fiel para darnos otra oportunidad, sino que es fiel a su propio pacto. Está siendo fiel a su palabra. Él no falta a su palabra. Él no va a arrepentirse de establecer pacto con el pueblo. Mantiene fiel a su pacto. Porque si se mantuviera fiel a nosotros, le estaríamos fallando todo el tiempo. Pero no, Él se mantiene fiel a su pacto. Y esto es lo que hace que nosotros incluso sigamos vivos. Esto es lo que sin duda, ¿verdad?, produce que nosotros sigamos recibiendo las bendiciones del Señor a pesar de nuestro pecado. Así que esto es muy notorio en la profecía de Ageo. El pueblo que está regresando de la cautividad tiene que entender que este Dios hizo pacto, y aun y cuando estuvieron cerca de 70 años, alrededor de 70 años cautivos, sin duda alguna el Señor sí permaneció con su pacto en ese tiempo de aprendizaje para que después regresaran a Jerusalén a reconstruir el templo. Pudiéramos nosotros pensar que esto debería de estar encarnado en la mente de los judíos que regresan, ¿verdad? Este Dios de pacto, este Dios maravilloso, este Dios que nos ha mantenido, que nos ha sacado de esta cautividad, y que por la lectura de la profecía sabemos que algunos, ¿verdad?, habían experimentado la gloria pasada del templo y ahora iban a ver la gloria de este templo que se estaba reconstruyendo. Mucha gente debieron haber regresado con ese entusiasmo que debe de caracterizar a todos los hijos de Dios y tener ese ánimo, ¿verdad?, para levantar el templo otra vez, pero nos encontramos con una historia distinta, con una historia completamente diferente. Ageo, como he mencionado hace un momento, va a predicar juntamente con Zacarías en la época de Ciro. Más adelante también va a añadirse Nehemías. Pero es interesante porque en el libro de Esdras nosotros encontramos una referencia directa de la profecía de Ageo. Así que no es una especulación a partir de fechas que pueden no ser precisas, sino que la misma Biblia dice y garantiza que Ageo va a predicar en el tiempo que Esdras escribe su libro. Por ejemplo, en Esdras 6:14 dice el texto: y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por orden de Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Más adelante, antes de este texto, en el capítulo 4, también dice en el libro de Esdras, en el capítulo 4, versículos 4 a 6, pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Una de las características entonces que nosotros tenemos en esta lectura, en donde tenemos a este personaje, ¿verdad?, Ageo predicando en la época de la edificación del templo, es que no sucedió. Simplemente sí sucedió, pero no sucedió en ese tiempo y no sucedió naturalmente porque los judíos querían que esto sucediera. ¿Qué es lo que pasó? Que lo que estaba sucediendo es que había dos problemas que estaban impidiendo la reedificación del templo. Uno de los problemas tenía que ver con las presiones externas, y el otro problema tiene que ver con la falta de compromiso interno. Así que dos problemas. El primer problema es las presiones externas, es decir, que de alrededor había grandes presiones para que el templo no se construyera, para que el templo no se edificara. En el tiempo, ¿verdad?, de Esdras, cuando va a edificar el templo, hay muchas presiones. En el tiempo de Nehemías, cuando va a edificar la ciudad y poner los muros, están Sanbalat y Tobías, que también van a impedir, ¿verdad?, que se construya y que se levanten los muros. Pero en la época de Esdras y la predicación de Ageo, ¿verdad?, se está impidiendo la reconstrucción del templo. ¿Y qué está sucediendo? Que el pueblo tiene ciertas amenazas externas. Había presiones externas que eran bastante insignificantes, diríamos nosotros, comparadas con las promesas que Dios había hecho para con su pueblo. Dice en el libro de Esdras que las presiones eran de esta naturaleza. Dice que para el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá. El pueblo se sentía intimidado y lo atemorizó para que no edificara. Estaban aterrados. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos. Todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. En el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá
y de Jerusalén. Había muchas presiones externas. Presiones que el pueblo estaba recibiendo porque estaban reedificando el templo. Ya estas estaba trayendo la palabra, estaba regresándose al culto, a la adoración al Dios verdadero. Tenían que reedificar el templo y la gente atemorizada porque los enemigos externos estaban a la puerta, tocando, amenazando, ellos aterrorizados, ellos intimidados, ellos acusados. Y eso provocó que el pueblo de alguna manera reculara, ¿no? Echara para atrás y que no se enfocara justamente en la tarea que tenían para reedificar el templo. Esto es muy, muy característico de nuestros tiempos, ¿no es cierto? Porque las amenazas externas a veces nos hacen impedirnos la adoración auténtica al Dios que nos convoca para que nos reunamos con cierta frecuencia. Esa atención que le debemos de estar prestando a Dios, a veces hay amenazas externas, o somos intimidados, o somos acusados, o se burlan de nosotros, o el mundo nos atrae. Esas presiones externas muchas veces hacen que también nosotros tomemos distancia y no cumplamos con la tarea de dar adoración al Señor como Él lo ha pedido y como el pueblo judío, el pueblo de Judá en ese tiempo estaba experimentando. Pero por otro lado, estaba la falta de compromiso interno. No solamente había presiones externas, sino no había un compromiso de la gente. La gente no pensaba que era necesario, incluso tenían otras prioridades. Dice la palabra en Ageo 1, que acabamos de leer en el versículo 4, y hay un reclamo, ¿verdad?, de parte de Ageo, y le dice al pueblo: ¿es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? ¿Es para vosotros tiempo? ¿Es tiempo para ustedes? El pueblo pensaba que la mejor manera de reconstruir su nación era prioritariamente sus propias casas, sus propios bienestares. Estaban dedicados a sus casas, y dice la Biblia, artesonadas. La historia y los comentaristas hablan de que el pueblo judío en esta época, en lugar de estar poniendo sus recursos, en vez de estar poniendo sus esfuerzos en la reconstrucción del templo, estaban poniendo sus esfuerzos y sus recursos en sus propias casas. Grandes casas, preciosas casas, casas hermosas, y el pueblo estaba volcado en que tan animados estaban de regresar que había que acomodar y arreglar nuestra casa, que nuestra casa quede bonita, que esté artesonada, que esté llena de adornos, que sea una casa presumible, una casa linda. Pero dice Ageo: ustedes dicen que todavía no es tiempo, pero están en sus casas artesonadas. Y esta casa, la casa de Jehová, la casa, el centro de adoración, está desierta. Está desierta. El compromiso del pueblo no era un compromiso con el Dios del pacto, era un compromiso por su propio bienestar. Seguramente ellos pensaron: primero yo, después yo y hasta el último yo, y si me sobra algo de tiempo para mí. Porque no estaban comprometidos con la causa, porque no habían entendido su relación con el Dios del pacto, porque no habían atesorado y apreciado que Ciro hubiese dado este decreto para que el pueblo regresara a Judá, regresara a Jerusalén. No lo habían entendido. Así que estaban las presiones externas, pero también estaba esto tan peligroso que eran los compromisos del pueblo interno. ¿Pero qué estaba pasando? Estaba pasando que las prioridades del pueblo habían cambiado. Las prioridades del pueblo habían cambiado. A mí me llama la atención porque cuando hablamos de prioridades y les preguntamos a las personas en términos generales, o si nos llegáramos a preguntar fuera de este contexto, porque después de esto todos diríamos que nuestra prioridad es Dios, pero antes de esto, si preguntáramos cuáles fueron nuestras prioridades, a lo mejor tendríamos una gran cantidad de prioridades escuchadas. A lo mejor alguno de nosotros diría: mi prioridad por sobre todas las cosas es mi familia, es mi esposa, son mis hijos. Suena bastante bien y me parece que es un asunto absolutamente necesario. Nuestra familia tiene que tener un lugar especial en nuestra vida, y después de Dios, sin duda alguna, mi esposa y después mis hijos tienen que ser prioritarios para mí. No hay duda alguna, no hay duda. A lo mejor algunos otros tienen otras prioridades, como su desarrollo profesional, ¿no es cierto? He preguntado a algunas personas: ¿por qué no vienes al culto? ¿Por qué no estás en la adoración? Es que tengo que estudiar para un examen importantísimo el lunes. Claro, porque su prioridad es su propio desarrollo.
Su prioridad es su propia carrera, su profesión, su propia vida. Estas prioridades están cambiadas en nuestra mente y en nuestro corazón, y en el pueblo judío seguramente también estaban cambiadas, porque sus prioridades estaban en sus propias casas, en su propio bienestar. Insisto que no está mal, pero las prioridades a las que el Señor estaba llamando a su pueblo eran otras, eran distintas. El pueblo entonces estaba teniendo prioridades diferentes. Nosotros quizá tengamos otras prioridades que estar adorando al Señor, que estar en la comunión de los santos, estar todos ahí en el templo alabando y glorificando al Señor, no todos los días, pero por lo menos el día del Señor. Dedicando nuestro tiempo a esto, a la adoración verdadera, me parece que quizá no sea una de nuestras prioridades, como no lo fue para el pueblo de Judá en aquel tiempo. Pero pasó un fenómeno muy interesante. Trabajaba mucho el pueblo, se dedicaban a sembrar, se dedicaban a tejer vestidos caros, se dedicaban a trabajar, se dedicaban a juntar jornal, se dedicaban entonces a sus propios beneficios. ¿Pero qué pasó? Dado que el pueblo no tenía sus prioridades bien puestas, el profeta dice que hay consecuencias, grandes consecuencias. Allá en el versículo número 6 del capítulo 1, Ageo les dice: a estos que tienen otras prioridades, sembráis mucho, recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal, recibe su jornal en saco roto. ¿De qué sirve? Dios sigue estando en el control de nuestra vida. Ha puesto en ese tiempo la prioridad del pueblo que tenía que ver con la reedificación del templo, las casas artesonadas, y dice: y mi casa está vacía. Más adelante les va a decir: suban a los montes, traigan madera. Él les está dando tareas específicas. Dejen sus prioridades personales a un lado y pónganse a trabajar en la edificación del templo, en la reconstrucción del templo. Pero aquellos se afanaban en trabajar, sembraban mucho y recogían poco, comían y no se saciaban, bebían y no quedaban satisfechos, se vestían y no se calentaban, y el que trabaja jornal recibía su jornal en saco roto. Y la gente quizá preguntándose: ¿qué está pasando? Si trabajo muchísimo, trabajo mucho para mi familia, para mi propio bien, para mi desarrollo, trabajo mucho, ¿qué pasa? ¿Por qué no me rinde? Recordamos el Salmo 127, ¿no es cierto? Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Por demás estos levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, porque si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Porque las prioridades estaban equivocadas. El pueblo tenía insatisfacción. Por eso, en esta maravillosa profecía, más de 5 veces le dice Ageo al pueblo: meditad en vuestros corazones, mediten constantemente, mediten en sus caminos, pongan en su mente la palabra, evalúen su vida, mediten. Cuando alguna vez yo escuchaba a alguien hablar de qué significaba esto de meditar, ¿no? Y yo casi siempre pensé que meditar tenía que ver con aquellas ciencias ocultas de meditación trascendental y estas cosas, pero no tiene que ver con esto. Esta palabra tiene que ver con reflexionar profundamente, interiormente, hacer un alto, parar el tren de la vida, tomar la palabra del Señor, meditar en ella, pensar en ella, aprenderla de memoria y buscar en la palabra la voluntad de Dios. No solamente es sentarse y pensar: estoy haciendo bien o estoy haciendo mal, porque si nosotros nos sentamos a meditar personalmente en nuestro sillón favorito y hacemos una evaluación si estamos haciendo bien o mal, la conclusión va a estar basada en nuestro propio criterio. Pero si me siento a meditar, tomando la palabra de Dios en las manos, leyéndola, estudiándola, escuchando el consejo de Dios, el resultado de mi meditación no van a ser mis propias conclusiones, sino va a emanar de la palabra, de la escritura del Señor. ¿Quiere usted ponerse a meditar? Y si se medita en su casa, en el sillón de su preferencia, y está meditando, ¿verdad? Pensando: ¿qué estará pasando en mi vida? ¿Estoy bien? ¿Estoy mal? Saca sus propias conclusiones. El centro de adoración, el centro de atención es usted mismo.
Pero si tenemos la palabra en la mano, la leemos y meditamos en ella, y pensamos qué es lo que quiere el Señor de nosotros, el resultado será, sin duda alguna, un cambio de mentalidad conforme a la voluntad de Dios. Esto pasó con Zorobabel y con Judá y con Josué. Escucharon, aprendieron y obedecieron. El pueblo tenía que meditar, sin duda también Zorobabel, sin duda también Josué, sumo sacerdote. Y ellos obedecieron. Dice el capítulo 1, versículos 12 al 15, particularmente el versículo 12. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como les había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Dice la Biblia, oyeron las palabras del profeta, que eran palabras, era voz de Jehová. Oyeron la voz de Jehová por medio del profeta. Lo oyeron. Y temió el pueblo delante de Jehová. Obedecieron. Y este Zorobabel y este Josué arengaron al pueblo y lo empujaron para que fueran a la edificación. Fueran a la edificación del templo. Animaron al pueblo. La edificación del templo, por supuesto que se llevó a cabo, pero había mucha presión. El próximo domingo veremos algo acerca de Zacarías que tiene que ver con el mismo contexto. Pero el pueblo tuvo que escuchar, sí meditar, pero no meditar personalmente como si tuvieran todas las respuestas en lo más interno de su corazón, sino meditar a partir de la palabra, oyendo a Jehová, temiendo a Jehová, obedeciendo a Jehová. Y ellos obedecieron. Dice la Biblia que ellos obedecieron. Incluso dice todo el resto del pueblo oyeron la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo. ¿Qué habían dicho? Dejen sus casas artesonadas, vayan a conseguir madera y vengan a la reedificación del templo. Una vez que el pueblo se tiró, ¿verdad?, a retomar la obra, el Señor manda palabra de aliento. Y dice en el versículo 13, entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Yo estoy con vosotros. Yo me quiero imaginar en una especulación peligrosamente mala, que el pueblo, yendo a la reconstrucción del templo, ¿verdad?, y pensando, ¿y qué vamos a hacer?, ¿verdad? Porque los enemigos siguen ahí presentes, allí están presentes, las amenazas están allí. ¿Qué vamos a hacer? Y es muy probable que estuvieran orando, ¿verdad?, al Dios, a Jehová, al Dios del cielo y de la tierra, diciendo, Señor, danos recursos. Señor, danos material, allánanos el camino, que los enemigos se dispersen. Muy probablemente, no era una mala oración seguramente. Pero lo único que tenía que saber el pueblo, la única respuesta importante que el pueblo tenía que saber no es, aquí están los recursos, aquí está el pueblo, ya se hizo a un lado el enemigo. No. La única respuesta posible que debe de dar paz a corazón de todos los creyentes es esta. Yo estoy con vosotros. Es todo. No necesitamos más. A lo mejor nosotros le pedimos, Señor, danos comida, danos vestido, danos respuesta. Pero lo más importante para el creyente es saber que Él está con nosotros. Yo estoy con vosotros. Cuando Moisés en el desierto le pidió a Dios que le indicara por dónde iba el camino en el desierto, el Señor no le dio una brújula, el Señor no le dio un mapa escondido en una roca para el camino. Le dijo, mi presencia irá contigo. Era todo lo que tenía que saber Moisés. Y todo lo que tenía que saber el pueblo y nosotros ahora es que el Señor está con nosotros. Era todo lo que tenía que saber el pueblo. Y el pueblo siguió. Aun y cuando de todas maneras hubo algunos tropiezos, el pueblo siguió adelante. Pero ojalá esto hubiera sido
el final de la historia y un pueblo volcado en adoración, volcado a reconstruir el templo. Pero los más viejos, quizás los un poco más antiguos, se preguntaban si estaba resultando la edificación del templo tan linda y tan gloriosa como el templo anterior, el de Salomón antes de ser destruido. Ahora imagínense ustedes comparar el templo más grande, el más hermoso, ¿verdad? Comparado con aquella reconstrucción que están haciendo del templo nuevo. Y a lo mejor decían que de ninguna manera podía ser igual la gloria del templo antiguo con la gloria de este templo. No podía ser. A lo mejor había un poco de este asunto. De tal manera que dice Ageo en el capítulo 2, versículo 3, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su primera gloria? ¿Y cómo la ven ahora? ¿No es ella como nada delante de sus ojos? Sí, pues claro, ¿no? No, es como nada, ¿no? Hermanos, nosotros estamos por regresar a nuestro templo. Y ¿será que cuando regresemos será tan hermoso como cuando fue construido? Es decir, ¿tenemos nosotros una perspectiva al respecto de regresar a nuestro templo con esta expectativa? ¿Será que haya esta añoranza, no solamente del templo, sino de la vida anterior, a la vida antigua de la iglesia? Dijéramos, es que era algo distinto. Yo me acuerdo que en algunas iglesias, tristemente, me hablan de repente, ¿verdad? Llegué como pastor de una iglesia muy grande en la Ciudad de México, muy grande, y ellos, ¿verdad?, pensaban y decían y vivían a partir de sus propias, de sus historias. Decían, es que pastor, en el pasado éramos 160 jóvenes, en el pasado había festivales de coros y en el pasado hacíamos un montón de cosas, la gloria era maravillosa. No se compara con lo que hacemos ahora. Nada que ver, nada que ver. Y comparaban las glorias, ¿verdad?, antiguas con las glorias, pero nada tiene que ver. Hermanos, yo crecí en una iglesia donde éramos un montón de jóvenes. Y la iglesia tenía varios cultos y se llenaban. Pasó el tiempo y eso dejó de suceder. Y empezamos a hacer esfuerzos y las cosas empezaron a cambiar, pero no faltaba la gente, ¿verdad? Sobre todo los más grandes. Decían, no es lo mismo que antes. La verdad es que antes estaba mucho mejor que ahora. Mucho mejor. Pero será, dice la Biblia, ¿no? ¿Ustedes cómo lo ven ahora? ¿No es ella como nada delante de sus ojos? El pueblo tenía que entender entonces que tenían que seguir en este afán, porque además la promesa más adelante no era la esperanza de un templo físico, sino la llegada del deseado de todas las naciones. Un templo eterno, perfecto, inamovible, indestructible. El Señor estaba llevando la visión del pueblo no solamente para la gloria del templo de Salomón pasada, y no solamente en la gloria del templo que se iba a construir con Nehemías y con Esdras, sino que más adelante la mirada del Señor estaba puesta y el pueblo tenía que poner su mirada en la gloria futura, en la gloria de cuando venía el deseado de todas las naciones. Así que el pueblo, Dios le manda al pueblo a través de Zorobabel y a través de Ageo, en el versículo 4 del capítulo 2. Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Cobren ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad. Y trabajad. Y repite, porque yo estoy con vosotros. Miren las tareas que le da el Señor. Esfuérzate, cobra ánimo y trabaja. Esfuérzate, cobra ánimo y trabaja. Ponte a trabajar. No compares las glorias. Ponte a trabajar. Que tu mirada esté puesta ahí. Seguramente alguien pensó, pero no tenemos los recursos. Y el Señor les dice en el versículo 8, ¿saben qué? Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La mayoría de los que estamos aquí tenemos la historia de la salida de nosotros. No estamos en cautiverio ahorita, tengo que decirlo, ¿verdad? Pero salimos de nuestro templo y estamos en la esperanza de regresar. ¿Y sabe cuál es una preocupación nuestra? Nos falta dinero. Nos falta recursos. Pero nos esforzamos. Cobramos ánimo.
trabajamos porque el dinero es de Él. Mía es la plata, dice el Señor, mío es el oro. No pasa nada. Yo proveeré sin duda alguna, y tengo la plena confianza, ahora que estamos recordando estos 136 años de vida de nuestra iglesia, que vamos a regresar a un templo precioso, hermoso, con aire acondicionado, cómodo, no para nuestra comodidad, sino para que sea un lugar digno para la alabanza a este deseado de todas las naciones. Nos faltan recursos, sí, muchos. Pero hemos confiado en aquel que dijo, yo estaré con vosotros. Mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. El asunto que esa plata y esa oro que son del Señor, los puso en su bolsillo. Y les asegura que la gloria de esta segunda casa será mayor que la primera. Pero no está hablando de esta casa que está reedificando el pueblo, sino la casa que está representada por Cristo. Dice en el capítulo 2, versículos 6 y 7, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco, yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Llenaré de gloria esta casa por el deseado de todas las naciones. Amados hermanos, el templo que tenemos en el centro es temporal, totalmente temporal. Habrá que trabajar como los judíos de aquella época para la reedificación, sin duda alguna. Quizá dejemos de pensar o debemos de pensar en estos momentos históricos de nuestra vida como iglesia en nuestro propio beneficio. Vayamos, busquemos la manera de cómo terminar la reedificación del templo. Pero es temporal. Han pasado muchas personas por nuestro templo y han muerto ya, para ellos muy temporal. Nosotros vamos igual. Y seguramente nuestra generación pasará, si Cristo no viene antes, y el templo permanecerá de pie. Pero nuestra esperanza no está en regresar a Emmanuel, al templo, sino en el deseado de todas las naciones, cuando todo tiemble, cuando todo se acabe, cuando este deseado venga, y entonces la gloria sea llenada, o la casa sea llenada con la gloria del Señor. No solamente toda la tierra está llena de su gloria, sino que todo el universo, visible o invisible, están llenos de su gloria. Y ciertamente nosotros anhelamos llegar a nuestro templo, pero donde está nuestra mirada final es en el deseado de todas las naciones, en el templo futuro, en nuestra estancia permanente y eterna con el Señor de los cielos. Estando Cristo ahí, dice la palabra, sin duda encontraremos la paz. Encontraremos paz. Ciertamente, amados hermanos, hoy es el aniversario de nuestra iglesia. Hoy lo recordamos, hoy es Día del Señor, alabamos a Él. Y en el orden de la predicación de estos profetas, providencialmente tocó Ageo para hoy. Y vale la pena reflexionar. La casa tiene que terminar de ser reedificada. Tiene que terminarse. Confiamos en que el Señor, dueño de la plata y del oro, tiene todo bajo control. Pero nosotros somos los instrumentos de Él para terminarla. Y nuestra mirada no está puesta en este templo en Juan de Montoro, sino que nuestra mirada está puesta en el templo futuro, cuando venga el deseado de todas las naciones. Esa gloria eterna es para la cual nos estamos preparando como pueblo. Espero que el Señor nos permita terminar con bien, sin deuda, hermoso el templo, para seguir ahí esperando al deseado de todas las naciones juntos. Oramos. Padre, nosotros como tu pueblo de aquella época tenemos otras prioridades. Prioridades importantes, muy importantes.
Pero Señor, tú nos has dado un lugar para reunirnos y ahora está en reedificación, en reconstrucción. Nos falta algo de tiempo, pero te pedimos que nos ayudes para esto. Oh Señor, te damos gracias porque la esperanza nuestra no está puesta en este templo terrenal, sino que esto es una imagen de aquel templo eterno, que cuando venga Cristo, el deseado de todas las naciones, será llenada de tu gloria. Nuestra mirada está ahí. Padre, mientras tanto, te pedimos que tú, dueño de la plata y del oro, proveas para que podamos regresar gozosos a este templo que alguna vez permitiste que se edificara y que ahora, Señor, experimenta esta reconstrucción para la gloria de tu nombre. Te damos gracias y te alabamos en el nombre de Jesús, pidiendo que confirmes tu palabra en nuestro corazón. En su nombre, amén. Amén. Les pido por favor, hermanos, que estemos de pie para recibir la bendición de nuestro Señor. Y ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión con el Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes, desde ahora y para siempre. Amén.